Este miércoles el Tribunal Electoral de la Federación declaró a Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México. Sin embargo, y aunque nadie puso en duda la contundencia de su triunfo, la magistrada Jeanine Otálora puso sobre la mesa algunas fallas del proceso electoral, como la violencia o las intervenciones del presidente López Obrador. Inicia la sesión pública convocada para el día de hoy, 14 de agosto de 2024. Magistrada Jeanine Otálora Malasí, adelante, por favor. Mi compromiso con esta responsabilidad me exige que la decisión de declarar la validez de esta elección reconozca en efecto los logros de la participación ciudadana y su voluntad expresada, pero también reconocer las fallas dadas durante este proceso. Dos coaliciones que obtuvieron la mayoría de los votos decidieron adelantar el proceso para seleccionar sus candidaturas. Fue especialmente grave que los partidos, quienes se supone deben ser institutos que abonen a la defensa del interés público, diseñen mecanismos cuidadosamente pensados para evadir el cumplimiento de la ley. Hay que señalar que desde los procesos políticos adelantados y hasta después de la jornada electoral, no han sido pocas las veces en que el presidente ha utilizado su poder político y los recursos públicos que acompañan a su cargo para intervenir indebidamente en el desarrollo del proceso electoral. Las conferencias mañaneras fueron un espacio para atacar una candidata y apoyar a otra. Durante meses recibimos la noticia de que una persona más se sumaba a la lista de candidaturas asesinadas. Más de 7,000 personas que aspiraban o eran titulares de una candidatura renunciaron a su partido. Mañana a las 11 de la mañana se realizará el protocolario allá mismo en el Tribunal Electoral, donde Sheinbaum recibirá ya la constancia de mayoría y ahí dará un mensaje. Estará acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado. Luego, a la 1:30 de la tarde, se trasladará al Teatro Metropolitan, esto en el centro de la Ciudad de México, y ahí festejará acompañada de legisladores electos y parte de su equipo de trabajo. Por supuesto, tendremos toda la cobertura a través de las plataformas aquí en Milenio. Bueno, y horas previas a que Claudia Sheinbaum reciba su constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral, el presidente López Obrador aseguró que no habrá marcha atrás en la transformación del país. También para que no se piense que ya en unos días ya va a haber un gran viraje. No, creo que hasta en eso se están equivocando los del bloque conservador y otros. Va a haber continuidad con cambio. Y esta declaratoria como presidenta electa de Claudia Sheinbaum también se discutió ya en la Comisión Permanente del Congreso. La oposición aprovechó para hacer un llamado al diálogo.
Las niñas de México pasarán sus primeros años de vida con una mujer como presidenta del país. Sabrán que es natural que una mujer ocupe el cargo de mayor responsabilidad en su comunidad. La jefatura del Estado mexicano trasciende a la presidencia de la República y a la titularidad del Poder Ejecutivo. Ojalá recuperemos los mexicanos a una titular del Poder Ejecutivo que sea interlocutora de todos y no solo interlocutora de los afines. Ojalá Vamos a pasar a otras cosas, porque mire, han pasado 21 días desde la captura de 2 de los narcotraficantes más buscados del mundo y todavía no hay una versión clara de cómo sucedieron estos hechos. El tema ya no fue tocado este día en la mañanera del presidente López Obrador. Tampoco nos han dicho nada más acerca del asesinato del político Héctor Melesio Cuen, muerto el mismo día que el Mayo quedó bajo custodia de Estados Unidos. Recordemos que hay al menos 2 versiones. El Mayo dice que murió en el mismo lugar donde a él lo secuestraron y la fiscalía sostiene que fue durante un intento de robo en una gasolinera. La única actualización de este caso es que a un día de que la fiscal Sara Bruna Quiñones confirmó que la investigación del homicidio del diputado electo Héctor Cuen quedaría en manos de autoridades federales, este miércoles la Fiscalía General de la República ya trasladó a sus instalaciones la camioneta en la que presuntamente fue asesinado. El vehículo modelo Ford permanecerá en una pensión donde será examinado de manera exhaustiva. En conferencia el lunes, la fiscal Quiñones dijo que se desconocen tanto el calibre de las balas que mataron a Cuen porque solo se logró recuperar una esquirla en la escena del crimen de los 4 balazos que recibió en ambas piernas. Y ojo, porque tampoco se le podrá hacer autopsia al cuerpo del político. Ya fue cremado, aun cuando la fiscalía advirtió que no fuera incinerado al tratarse de una muerte violenta. Bueno, sobre este mismo caso, lo que también se sabe es que ya hay denuncias por la desaparición de los presuntos escoltas vinculados al Mayo. José Rosario Heras, un agente activo de la Policía de Investigación del Estado, y Rodolfo Chaides, exagente de la Fiscalía que renunció hace 25 años. Sin embargo, y pese a esto, todavía no se han emitido las fichas de búsqueda correspondientes. Bueno, y hasta aquí lo que se ha dado a conocer acerca de este caso, pero de lo que sí se habló en la mañanera es de la organización Mexicanos contra la Corrupción. El titular de la UIF, de la Unidad de Investigación Financiera, Pablo Gómez, exhibió todos sus movimientos financieros, entre ellos donativos hechos por personas físicas, morales, organizaciones extranjeras y hasta los nombres e ingresos que han recibido sus reporteros, exreporteros y colaboradores.
Además, señaló que han recibido más de 96 millones de pesos en los últimos 6 años por parte de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Ahora bien, a partir del 29 de agosto hasta el 23 de enero de 2024, como les decía, también ha habido una aportación en el año actual. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96.740.613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América. Estas aportaciones del gobierno de los Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción no vienen del año 2015, cuando esta fue fundada, sino vienen a partir del momento en que en México se realiza unas elecciones y el candidato que resulta elegido en esa elección presidencial fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y tras la revelación de estos movimientos, el presidente López Obrador anunció que ya prepara una nota diplomática para el gobierno de Joe Biden. Voy a enviarle una carta al presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, sobre este tema. Y además, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática con el mismo tema, porque consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a la soberanía de nuestro país. Y la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez se pronunció sobre este informe de la UIF. En su cuenta de X escribió que a este gobierno le molesta la transparencia y la rendición de cuentas. Dijo que ese es el motivo del ataque desde Palacio Nacional a Mexicanos contra la Corrupción y por eso quieren desaparecer el INAI y toda aquella organización, dice, que exhiba su corrupción. Añadió que esta administración pasará a la historia como un gobierno autoritario, dice, que intentó por encima de todo silenciar a sus críticos. Es Xochitl Gálvez. Y en ese mismo contexto, ya menos de 50 días para que termine su sexenio, el presidente López Obrador propuso una reforma legal en torno al financiamiento justamente de las ONGs. Y lo otro, la otra medida va a ser pedirle a la procuradora fiscal que lleve a cabo una revisión junto con el SAT sobre estos donativos, ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se nos presente un informe. Todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos. Hasta aquí con este tema, vamos a otras cosas, porque esta noche el exgobernador de Puebla, Mario Marín, conocido como el Gober Precioso, dormirá en su casa. Esto luego de abandonar el penal del Altiplano, luego de que le fueran cambiadas sus medidas cautelares, pese a estar acusado de tortura y abuso de autoridad contra la periodista Lidia Cacho. Esta madrugada, en punto de las 3:57, llegó a su vivienda ubicada en el residencial San Ángel, allá en Puebla. Fue trasladado en una camioneta tipo van de la Guardia Nacional y acompañado de una ambulancia. El Gober Precioso cumplirá su prisión domiciliaria hasta que sea sentenciado. Estará con brazalete electrónico y vigilancia permanente. Como le decía, Mario Marín, el Gober Precioso, fue acusado de ordenar la tortura y el arresto ilegal de la periodista Lidia Cacho en 2005, cuando gobernaba Puebla. Tras estas revelaciones que hizo la periodista en su libro Los demonios del Edén sobre una red de explotación infantil en la que estarían implicados los empresarios Jansu Karkuri y Kamel Nasif. Veamos un recuento de este caso. ¿Qué pasó, mi Gober Precioso? Mi héroe chingado.
No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. En esta película, Mario Marín y Kamel Nacif no son los únicos protagonistas. Pues ya ayer le acabé de dar un pinco con esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Han pasado 19 años de que se difundiera este audio en el que se escucha al controvertido ex gobernador de Puebla y a su amigo, el empresario textilero, conocido como el rey de la mezclilla. Su conversación se centra en la periodista Lidia Cacho, detenida y torturada en 2006, acusada de difamación y calumnias, luego de vincular a ambos con una red de pederastía y pornografía infantil, que salpicó a una veintena de empresarios y políticos mexicanos y extranjeros. Pero el personaje central no es el exgobernador, es Jen Tuma Hana Sukar Kuri, líder de una red de prostitución infantil que alcanzó a niñas, niños, adolescentes que denunciaron al empresario de origen libanés. Cumplía con una condena de 93 años de prisión por trata de menores y pornografía infantil, hasta su muerte en junio de este año, a los 79 años, en un hospital privado de Cancún, aunque logró mantenerse en el privilegio hasta sus últimos días. Testimonios de personas que trabajaban en el penal que me contaban cómo seguía metiendo niñas al penal en las noches. Tenía una suite, una cama king size con un baño privado, con una especie como de biblioteca, cuando las celdas de al lado tenían 18, 20 internos ahí. En su libro, Los demonios del Edén, que le costó a Lidia Cacho la tortura, describe la red que mantenía Sukar Kuri, valiéndose de sus amistades. En primer lugar, menciona a José López Portillo, expresidente de México, a Miguel Ángel Yun Linares, quien fuera subdirector general de aeropuertos de la capital, y al operador político del PRI, Emilio Gamboa Patrón. Se menciona a Kamel Nacif, dedicado a la importación de productos y quien, según la periodista, tenía buenas influencias en las aduanas y migración. En 2021 fue liberado bajo fianza luego de ser detenido en Líbano. Las autoridades de ese país le retiraron sus pasaportes libanés y mexicano para que no escapara. En la trama aparece Gloria Pita, alias Ochi, esposa de Sukar Kuri y encargada de resguardar el material pornográfico en su casa de Los Ángeles, California, así como Joe Rank, dueño del emporio de ropa Aka Joe. La investigación también alcanzó al director de la Policía Judicial de Quintana Roo, Hugo Adolfo Carán Beltrán, también liberado el 6 de agosto pasado, para continuar el proceso en libertad. Todavía sigue pendiente la sanción para los autores materiales e intelectuales que torturaron a la periodista. 3 judiciales de Puebla y Quintana Roo, el comandante y exdirector de la Policía de Puebla, el exgobernador y Kamel Nacif. Para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. Sobre este caso, justamente esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por casos como el de Mario Marín es que se necesita reformar al Poder Judicial. Quieren tener secuestrado el Poder Judicial a su servicio para seguir haciendo lo que hicieron el pasado fin de semana. Ya hoy a las 4 de la mañana le dan la libertad a Mario Marín, un juez, y todavía tienen que haber 2 o 3 patrullas de la Guardia Nacional en custodia. Imagínense, multaron tenemos que cooperarle a los funcionarios porque la instrucción era dejarlo en libertad desde el sábado. Imagínense que se libere a alguien que tenga pendiente otros delitos. Entonces cuidamos eso. Pero eso es por lo que queremos reformar el Poder Judicial. Además, y justamente en otra liberación polémica, esta tarde el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Juan Antonio Vera Carrizal, que recordará es acusado del intento de feminicidio contra María Elena Ríos. El empresario ha sido señalado de ser el autor intelectual del ataque con ácido que sufrió la saxofonista en 2019. El juez argumentó que no se logró
destruir la presunción de inocencia que tiene el acusado. Así también lo confirmó la abogada de Vera Carrizal. Este tribunal considera que la representación social con las pruebas aportadas no logró destruir la presunción de inocencia que tienen los acusados y como consecuencia de ello he resuelto absolver a Rubicelda Hernández Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal y Rubén Loaiza Chávez de la acusación que en su contra formuló la agente del Ministerio Público por el delito de feminicidio en grado de tentativa que se dijo cometido en agravio de la persona de identidad reservada con las iniciales MRO. En consecuencia quedan en inmediata libertad y desde luego se deja sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva. Favorece después de una serie de difamaciones por parte de la defensa, se determina que el fallo es de absolución debido a que no hubo prueba que incriminara a Juan Antonio Vera Carrizal. No hubo una sola prueba. Bueno, y en entrevista para Telediario, María Elena Ríos aseguró que se tenían todas las pruebas para que Vera Carrizal obtuviera 40 años de cárcel por el delito de intento de feminicidio, por lo que exigió que su agresor no fuera absuelto. No debemos de permitir que lo absuelvan, no debemos de permitir que lo dejen en libertad, porque Juan Antonio Vera Carrizal tiene que tener una sentencia condenatoria porque me quiso matar y me mató de la manera más cruel. Sí, mató mis sueños, mató mis proyectos de vida y sobrevivir, compañeros. No tiene nada de malo, luchar no tiene nada de malo, en ningún momento te hará menos víctima ni a él menos feminicida. Está protegiendo el Poder Judicial de la Federación, eso es lo grave, lo está protegiendo el Poder Judicial de la Federación. ¿Ustedes creen que un par de escoltas me va a ayudar lo suficiente con un monstruo como esta índole? Por favor, les estoy pidiendo ayuda. Juan Antonio Vera Carrizal no debe de ser absuelto. Ayúdenme, por favor. Lo único que estoy pidiendo en este momento es justicia. Entiéndalo, por favor. Pues ya fue absuelto. Y ante esta resolución, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, comentó a través de su cuenta de X que la absolución es una muestra más de la corrupción y putrefacción del Poder Judicial y condenó el fallo del juez, quien aseguró es cómplice de Vera Carrizal. Añadió que es un buen momento para reformar al Poder Judicial. Y también en entrevista para Milenio Noticias, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, dijo que van a apelar la resolución, ya que aportaron todas las pruebas condenatorias y la sentencia no fue la que esperaban. Sí, eso es lo que consideramos completamente aberrante, esta resolución por parte de este juez. Consideramos que es, pues, primero insuficiente y vejatorio a los derechos de la víctima. Evidentemente vamos a apelar esta resolución. Consideramos que durante todo el proceso nosotros pues aportamos las pruebas necesarias para que pues esta sentencia fuera condenatoria y pues desafortunadamente no fue así. Entonces sí vamos a hacer todos los elementos, en este caso es la apelación, para recurrir la resolución de este juez. Bueno, y a estas condenas también se sumó Giovanni Vázquez, el consejero jurídico de Oaxaca. Condenamos enérgicamente esta resolución, ya lo ha hecho el gobernador del estado en sus cuentas, él anda de gira el día de hoy, pero nosotros nos enteramos desde que estaba realizándose el debate, los órganos del gobierno del estado que involucran en la atención a víctimas habían estado dando el acompañamiento puntual a este caso. Y nosotros, desde luego que estamos en contra de una determinación de esta naturaleza porque a juicio de nosotros deja en estado de indefensión a las víctimas. Siguiendo con estos temas judiciales y que justamente tienen que ver con la necesidad o no de una reforma judicial, el presidente López Obrador ironizó en su respuesta a la posible huelga de juzgadores federales. Reconoció que están en su derecho, pero antes de hacerlo, les hizo una petición. Si van a hacer la huelga el 19, pues nada más les encargaría yo, con todo respeto, que nos ayuden a resolver. Ahí tienen guardados 2 expedientes como de 35 mil millones de pesos que ya deberían de resolverlos y los tiene la presidenta, la señora Piña, ahí en su escritorio. Que ya libere ese asunto y ya que se vayan a la huelga, ¿no? Pero después de eso, nada más eso les
les pido, porque además, si se van a la huelga, quiere decir que no va a haber tantos sabadazos. Bueno, y en la clausura del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, insistió en que el Poder Judicial debe ser independiente y necesitan, dice, jueces cuyas decisiones no les cuesten la vida. Esto a días de que se dictamine la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, así lo dijo. Es necesario un Poder Judicial independiente de personas juzgadoras con una sólida preparación, en constante formación, que sean capaces de interpretar las normas con perspectiva de derechos y que tengan la garantía de que proteger esos derechos no les costará su carrera, su libertad e incluso su vida propia. Es la independencia judicial la que permite llevar a cabo el ideal de Morelos. Bueno, así va el tema de la reforma al Poder Judicial. El tema más polémico es el de la elección de jueces y magistrados. Pero desde hace más de 200 años, en la Unión Americana eligen jueces a través de elecciones apartidistas, partidistas, mixtas, con ratificación. Gardenia Mendoza, ¿cómo estás? Tú tienes muy bien esos datos, cuéntanos. Selene, un gusto estar en tu programa. ¿Cómo estás? Preparamos una investigación sobre cómo es la elección allá, porque aquí parece algo muy novedoso e incluso antidemocrático, pero en Estados Unidos lo defienden como un proceso democrático en los estados. No ha logrado consolidarse en la Corte Nacional porque creen que es más difícil entrar en prueba y error por el tipo de constitución que ellos tienen y los procesos que tienen allá. Pero en los estados absolutamente todos, no hay uno que se escape, que tenga un modelo u otro de elección de jueces con experiencias de todo tipo que han ido perfeccionando, echando para atrás, volviéndolas, trayéndolas y todo siempre dejando el esquema de elección. Desde hace 200 años. Sí, el primer estado que fue en 1812 fue Georgia, después siguió Mississippi y luego Nueva York y luego fue una cascada. Todo eso a lo largo del siglo XIX y ya en el siglo XX pues empezaron a ver que también tenía ciertas cosas que mejorar y lo hicieron y pues hay experiencias tanto positivas como negativas en el esquema de elección como en el esquema de designación, porque también hay algunos estados que los designa el gobernador. ¿Cuáles son los modelos más exitosos que ves en esta investigación que hiciste? Porque ya nos decías, hay varios modelos de elección que tienen que ver con partidos, sin partidos, etcétera. Pues depende mucho de el tipo de campaña que se haga. Hay campañas muy sucias y por los cuales han puesto el dedo en la llaga. Por ejemplo, se hizo una campaña muy fuerte en contra de un juez afroamericano diciendo que había fallado a favor de un violador afro porque eran de la misma raza. Después se investigó y se supo que no, que era una campaña sucia. Entonces ahí se ha puesto mucho el dedo en el renglón de que no se vaya a convertir en unas campañas que dañen la imagen de jueces. ¿Cómo se ha hecho en términos de dinero, de boletas, que es los temas más polémicos, ¿no? Sí, en el tema de dinero, como en Estados Unidos sabemos, pues en política aceptan financiamiento privado, a diferencia de México. Entonces, pues generalmente lo financian pues algunas instituciones que tienen interés en ciertos temas y para lo cual han puesto candados después de varios escándalos, porque esto es un ensayo, prueba de error. En México lo que se prevé es que no hay financiamiento privado, pero bueno, siempre está como la idea de que se puede infiltrar en cualquier campaña el crimen organizado, como también se infiltra aunque no se vayan a elecciones, ¿no? ¿Y cómo lo han hecho en el tema de las campañas? Aquí en México, en Estados Unidos, pues ahorita vamos a escuchar a un personaje muy interesante, México-americano y mexicano que se nacionalizó allá y que trabaja en la corte, ha trabajado de cerca con un juez y vamos a ver su experiencia, a ver qué nos cuenta. Vamos a escuchar. Cuando ya se convencen de querer ser figuras públicas, ya han tenido cierta experiencia también al hablar con el público y salen mucho a la comunidad a preguntar qué es lo que está pasando. Investigan, por ejemplo, en el condado, para que sean jueces del condado donde quieren trabajar, tienen que vivir ahí. Entonces, se investigan muchísimo
lo que es qué problemas hay a nivel judicial, a nivel comunidad, sociedad, y con base en eso hacen su propio planteamiento de qué es lo que van a ayudar para que la gente vote por ellos. Híjole, pues muy interesante, nada más que también interesante el dato que nos pones, que les ha llevado 200 años llegar al lugar con prueba y error, como tú dices. Entonces, pues ver cuál es el modelo más adecuado para nuestro país. Gardenia, ventajas y desventajas, lo que pones aquí en tu trabajo, ¿te podemos leer ya? Por supuesto, a partir de mañana se publica en impreso, también en las redes, en la página web de milenio.com, y pues ahí a detalle ventajas y desventajas. Bien. Gracias, Gardenia, muchísimas gracias. Al contrario. Hasta luego. Bueno, pues vamos a hacer una pausa con esto, pero lo dejo con imágenes de las lluvias de esta tarde en el Valle de México, tremendas. Han comenzado ya a afectar la vialidad y en Chalco siguen los problemas por las inundaciones. Volvemos. Continúa con nosotros, vamos a información de seguridad porque esta madrugada en Guerrero fueron arrojados 2 artefactos explosivos con drones al cuartel regional de la Policía Estatal allá en Acapulco. Causaron daños a 2 patrullas que estaban en la explanada. La Secretaría de Seguridad confirmó el ataque y aseguró que el hecho no dejó personas lesionadas. Recordemos que esta no es la primera agresión de este tipo. Fue el pasado 7 de julio cuando también fueron arrojados 2 artefactos explosivos a este mismo cuartel, que por fortuna solamente causaron daños materiales al interior de los dormitorios, como esa vez. En esta ocasión, poca información hemos tenido por parte de las autoridades. Y en Michoacán, el gobierno estatal ofreció reforzar la seguridad del tianguis limonero para brindar mayor confianza a este sector. Esto luego de que sus productores denunciaron extorsiones durante sus traslados. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, indicó que dichos operativos se implementarán en los próximos días. Y respecto a la suspensión de labores de las 15 empacadoras, el funcionario señaló que esta decisión se debe a una baja en los precios del limón y no a la inseguridad. Y en más de este tema de las extorsiones, en el Estado de México se detuvo a 6 individuos presuntamente vinculados a estas actividades de cobro por derecho de piso a los operadores de transporte en el municipio de Tecámac. De acuerdo con las denuncias de víctimas, este grupo exigía una cantidad de 500 pesos por cada unidad diariamente como parte de la cuota establecida para evitar que sus vehículos fueran incendiados. Recordemos que en los últimos días se reportó el incendio de unidades de transporte allá en Chimalhuacán, también la extorsión a recolectores de basura. Vámonos hasta Chiapas porque luego del enfrentamiento del lunes entre elementos de la Marina y pobladores de Frontera Hidalgo, 4 personas fueron ya detenidas. Les decomisaron armas de fuego de grueso calibre. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por portación de armas de uso del ejército. Recordemos que la presencia de las fuerzas de seguridad se debe a la estrategia para desmantelar las redes criminales que operan en la región y que han generado violencia estas últimas semanas. Y justamente hoy, al ser cuestionado sobre esta violencia allá en Chiapas que provocó, ya veíamos también la migración de mexicanos a Guatemala y el desplazamiento de comunidades, bueno, el presidente López Obrador dijo que la problemática se está atendiendo todos los días. Estamos nosotros atendiendo el problema en Chiapas, como en todo el país, y lo hacemos constantemente. Y la gente quiere la paz. Y estamos en eso constantemente, en el tiempo que llevamos en el gobierno, y es algo que me llena de orgullo y me tiene muy tranquilo. En mi conciencia es de que el estado en donde ha habido más disminución de pobreza es Chiapas. Y en el Estado de México esta mañana, familiares y amigos de Alejandra Denise Zarza, de 34 años, exigieron justicia por su asesinato que ocurrió el 15 de abril en Nicolás Romero. Ellos acusan que el presunto responsable del crimen es su esposo, Isaac N., debido a que este hombre huyó luego de que ella fue encontrada muerta.
Isaac N. se llevó también a sus 2 hijos, quienes según la familia de Alejandra habrían sido los 2 testigos de la agresión. La vialidad estuvo cerrada por unas 3 horas hasta que el bloqueo fue retirado por policías. Queremos justicia por mi hermana que la mataron el 14 de abril, su propio marido. Entonces queremos, y por volver a ver a mis sobrinos que se los llevó el tipo este. Tienen 4 meses que no vemos a mis sobrinos y ya nos urge verlos a ellos, porque ellos se criaron con nosotros. ¿La fiscalía qué les ha dicho? No, nos dan vuelta nada más, y según ya van a dar solución y nada. Siempre son los mismos comentarios. ¿Y ese sujeto? Tampoco no sabe ni dónde está, o sea, él luego que pasó el suceso, él agarró y se llevó a los hijos, no sabemos ni dónde está. No tienen ninguna comunicación con él ni nada. Le preguntamos a los de la fiscalía que dónde están, nos sacan varios lugares, que Cuernavaca, que Toluca, que Jalisco. O sea, le preguntamos que entonces cuál es el caso, ¿no? Con eso hacemos una pausa, pero no se vaya porque la OMS declaró emergencia sanitaria por el virus del mono. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Regresamos con temas de salud, porque la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró emergencia mundial la viruela del mono, ahora conocida como Mpox. Esto al detectar un mayor número de casos de propagación de la enfermedad, con un aumento grave en la República Democrática del Congo, que también ya se ha expandido fuera de ese país. La alarma advierte una nueva cepa más grave que la anterior. Y así fue como lo informó la OMS. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. Vamos a información internacional. De acuerdo con una encuesta realizada por The Associated Press, la vicepresidenta Kamala Harris tiene una ventaja percibida sobre su rival, el expresidente Donald Trump, en cuanto a varias cualidades de liderazgo como la honestidad. Alrededor de 3 de cada 10 estadounidenses dijeron que el compromiso con la democracia y la disciplina son cualidades que describen mejor a Harris, mientras que 4 de cada 10 dicen que Harris es alguien que se preocupa por la gente. Otros 3 de cada 10 dicen lo mismo de Trump. Y los presidentes de Brasil y Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, tuvieron una llamada para discutir sobre la crisis electoral allá en Venezuela. Esta llamada se da luego de que el presidente López Obrador decidió no participar en este encuentro y declaró que esperaría hasta la revisión de las autoridades venezolanas para que realicen sobre esta elección del 28 de julio. Sobre este tema, la secretaria de Relaciones Exteriores de México sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la que hablaron de las elecciones presidenciales allá en Venezuela y algunas condiciones necesarias para que haya transparencia en este proceso. Y mientras tanto, ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió las cartas credenciales de Monseñor Alberto Ortega Martín, el nuncio apostólico de la Santa Sede, que fue designado en ese país. A pesar del acto protocolario entre ambos, la correspondencia diplomática no implica el reconocimiento de la victoria electoral de Maduro. Nuncio apostólico designado por la Santa Sede ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora, el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros lidera esta agenda de trabajo que compartimos con todo el pueblo de Venezuela para recibir en el Salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, con la más cordial bienvenida al nuncio apostólico ante la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Monseñor Alberto Ortega Martín. Comparten allí con esta imagen histórica. Y en más información internacional, este jueves se
reanudarán las negociaciones para un alto al fuego en Gaza. En esta reunión estarán presentes los emisarios de Israel, Qatar, Estados Unidos y Egipto, pero no estará presente Hamás, aunque los funcionarios pretenden reunirse después con el ejército islamita. Y hablando del ejército, también se anunció el cierre temporal del corredor humanitario de Rafah, alegando que se trata de una zona de combate activo, puesto que Hamás habría atacado esta zona. Con esto hacemos otra pausa. No se vaya, ya viene Minelia Taide con toda la información de los deportes. También Ivette Salgado con el entretenimiento. Regresamos. Porque ya están aquí Minelia Taide y Ivette Salgado. Chicas, gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches. Hay información. Comenzamos, si quieres, con el entretenimiento, porque sabemos que el elenco de Beetlejuice y su director Tim Burton están en México. De hecho, en estos momentos están realizando un evento para fans al norte de la Ciudad de México, pero ya se realizó la conferencia de prensa donde compartieron absolutamente todos los detalles de lo que es esta secuela. Mira, nada más 35 años se tardó Tim Burton en volver con esta historia, y es un personaje para Michael Keaton, la verdad, icónico. Ha dicho que es quizá uno de sus personajes más entrañables, más nostálgicos, algo que le despierta un sentimiento de nostalgia que no sentía antes. Y es que imagínate, 3 décadas después volver a esta historia con el elenco original, y ahora se suma Jenna Ortega como la hija de Winona Ryder, bueno, su personaje. Así que vamos a ver un poquito de lo que compartieron en esta conferencia. I looked at it like it was a character that I enjoyed in a world I enjoyed, and it just never left me. I mean, obviously it took like 35 years to make it again, but so to try to do it again, I think it's because I cared about it so much that I was nervous about trying it again. You know, creation on the spot, but the script was actually quite good going in. In this case, and I'm not saying it out of false humility, because I don't frankly have any false humility. No. Part of it. And I think all I could do is just try my best and show up and make sure I did my homework, which is easy when, you know, you have such an incredible film to look back to and refer to when creating something like this. I mean, if anything, it's really exciting to see how excited other people get about it, or, you know, how engaged people are, and how such a strange movie has touched so many people. Qué maravilla pertenecer al universo de Tim Burton, ¿no? Sí. Con todas esas películas, no solamente Beetlejuice, ¿no? El joven manos de tijera, sí, o sea, cosas hasta como animación, como el extraño mundo y aquí todo esto. Sí. La verdad es que él tiene un universo como muy amarrado, claro. Sí, como muy amarrado, sí, de historia a historia, entre la muerte, la oscuridad y todo esto. Y pues bueno, habrá que esperar todavía un poquito más para que esta historia llegue a las salas de cine mexicanas. Mientras tanto, pues les quería compartir lo que se ha vivido estos días. Pues con su presencia en México. Y nos acordamos, ¿no? Claro, mientras de hecho se reestrenó Beetlejuice, la primera, por si todavía no la han visto, tengan la oportunidad de verla en la pantalla grande, y ya luego cuando se estrene esta podamos verla así como en consecutivo y ver lo que ha pasado años después. Para refrescar la memoria, porque han pasado apenas un par de años. Un par de añitos nada más. Oigan, y hay otra recomendación, porque justamente hoy se estrenó otra historia, pero esta es en streaming en Apple TV, se llama Bad Monkey. La verdad es que es una historia que nos lleva a un universo completamente diferente. Esta es una comedia oscura, y bueno, platiqué con su protagonista, y esto es parte de lo que nos comenta de involucrarse con dos grandes de la comedia. Something that I love about your character is that it has an interesting twist in chapter 2, and without the spoilers, could you tell me a little bit about how your character is going to evolve in this story? Yeah, so when we first meet Bonnie Witt, she's the on-again, off-again girlfriend of Andrew Yancey. And as we start to slowly get into the series, we realize that she's keeping a lot of secrets. She's, what we find out, a fugitive, and without any spoilers, but it's for a very salacious crime that she's committed 10 years prior. When I read the script for the first time, it was unlike anything that I had read before. The writing was just so punchy and fun and sarcastic, but sincere. And it's such a great murder mystery.
Y qué maravilla ver a Michelle Monaghan, y precisamente haciendo una comedia oscura, porque al inicio de su carrera sí tenía como comedias románticas y tal, pero el género ya lo transforma ahora con esta historia. Y pues bueno, si la recuerdan, a ella la vieron como la pareja de Tom Cruise en varias Misiones Imposibles, también estuvo en True Detective y en muchas historias más, así que ahora ahí completamente distinto. Bad Monkey, completamente distinto. Gran historia, oscura, muy ¿Qué oscura. curiosidad? Apple TV. Sí da curiosidad, ¿eh? Ya está, ya se estrenó. Perfecto, montado. Vivine. Oigan, pues vamos a ver las declaraciones de Ana Guevara, porque bueno, llegó ayer justamente a la Ciudad de México, hoy da una conferencia de prensa y bueno, se le preguntan muchas cosas. Ha habido muchas críticas en torno a Ana Guevara y estos Juegos Olímpicos, y más allá, ¿no? Más atrás con el tema de las becas, que lo hemos mencionado aquí. Pero justamente en el caso de los Olímpicos se le preguntó por qué, pues había muchas críticas, porque la veían en, obviamente, lugares caros para comer, ¿no? En París. Muchos se preguntan, ¿será del erario público, no? ¿Será, obviamente, viáticos de la CONADE? ¿Qué es lo que pasa con ese dinero? ¿De dónde saca Ana Guevara para ir a esos lugares? La polémica estuvo Claro, buena. o sea, la polémica, y Ana siempre lo ha dicho, ¿no? Yo soy una figura pública y sé que soy una figura polémica por la toma de decisiones. Vamos a escuchar lo que menciona respecto a este tema. Todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo gano, lo gano debidamente y honradamente. Lo puedo gastar como yo quiera. Bueno, nos quedamos así todos. Muy a su manera, muy directa, que no es tema del erario público, que es de su sueldo, que ella lo gasta en lo que ella quiera, y que bueno, también se ha mencionado mucho, y hubo una polémica muy grande en torno a las acreditaciones entre la CONADE y el COM, que la verdad ha sido una disputa también terrible, y que ayer Marijose Alcalá mencionaba que ella sí efectivamente le dio una acreditación, en este caso a un clavadista, a Jair Ocampo, para que fuera motivador, ¿no? Que fuera parte de la delegación, que fuera un tema de que tenía que ir también con el COM, como esa parte visible también de los atletas, ¿no? Pero que nunca se le quitó ninguna acreditación ni a un doctor, ni a un fisiatra, ni a un nutriólogo, ni a nada, ¿no? A nadie, que todos estaban completos, y que esos tipos de acreditaciones simplemente pues, estaban destinadas a ello, ¿no? Y a Ana Guevara también se le criticaba porque no se le veía con los atletas, ¿no? Porque siempre se le vio en las tribunas, pero no se les veía cerca de ellos. Ella menciona que pues no quería robarle el reflector porque era el momento de los atletas. Vamos a escuchar esta respuesta que da Ana Guevara sobre el tema. Vamos a escuchar. Así como dijo el expresidente, ningún chile les embona. Si voy, porque voy. Y si no voy, porque no fui. Es un derecho que tengo como directora o ministra, como le llaman en el exterior, del deporte. Es mi derecho. No estoy usurpando a nadie, no le estoy quitando a nadie. A ver, este tipo de respuestas de Ana Guevara, por supuesto, que llaman la atención por la manera en que responde a las preguntas, ¿no? Obviamente fue una situación similar a lo que se dio justamente con el tema de los trajes de baño, si ustedes recuerdan, ¿no? Con el equipo de natación artística, donde dice que se vayan a vender calzones, y después ella dice, es que en mi tierra se les dice calzones a los trajes de baño, ¿no? Ese tipo, a lo mejor, de contexto es el que muchas veces a lo mejor se pierde justamente por la manera en la que lo menciona Ana Guevara. Pues bueno, decíamos claramente, se ve que su formación no ha sido en la función pública, no en la administración pública, no era una funcionaria con esa formación, y así las respuestas que da, ¿no? Y ¿saben qué? O sea, también llama la atención que después de los Juegos Olímpicos, los atletas también ya han pedido apoyo a Claudia Sheinbaum, ¿no? Para que obviamente se destrabe todo el tema de sus becas, para que realmente existan apoyos, ¿no? Hacia ellos en este nuevo ciclo olímpico. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque o sea, seguramente habrá muchísimo más que contar. Pues sí, seguramente. Además ya dijo ella también que se hace más fuerte. ¿Cómo dijo? Me hago más fuerte, entre más me
¿Molestan? Molestan. Yo me hago más fuerte. Así dijo. Gracias, chicas. Buenas noches. Nos vemos aquí el viernes. Buenas noches. Y gracias a usted por su sintonía. Si la vida lo permite, nos encontramos en este mismo espacio mañana. Descanse.